3, 2. Bien, ya habíamos conversado con él alguna vez, pero ahora otra vez le pedimos que viniera al Hijo del Rayo, porque bueno, las cosas han cambiado últimamente, nomás nos vimos antes de que ganara Andrés, Antonio Helguera. Hace como un año, ¿verdad? Más o menos. Y pues era diferente la atmósfera, era diferente el ambiente. Pues estábamos todos en una batalla de opinión pública para sacar a todos los aquellos, ¿no? No, bueno, es que después del 1 de julio, pues todo cambió drásticamente. Lo que hayamos platicado hace un año, que ya no me acuerdo qué fue, ya no vale. Ya no vale. Y si no me acuerdo, pues no pasó. Pues peor. Diría. Oye, de entonces hacia acá, de pronto gana Andrés. ¿Y de quién pensabas que ibas a hacer más cartones? ¿De los que habían perdido y que se pusieron súper ardidos? ¿O pensabas que se iban a abrir posibilidades también con los nuevos funcionarios? Bueno, mira, ese es un tema interesante. Porque yo creo que uno como caricaturista político tiene que tener la cabeza muy clara de cuál es el objetivo de tu trabajo. En primer lugar, yo siempre fui un caricaturista de izquierda. Yo siempre quise que tuviéramos un gobierno como este, lo más cercano a la izquierda que se puede. O para decirlo de otro modo, siempre quise que se acabaran los regímenes neoliberales. Y ya pasó. Entonces, mi reflexión parte de dos ejes, digamos, ¿no? Uno es, bueno, desde luego habrá cosas que criticar y uno tiene la obligación de criticarlas. Pero no es un gobierno igual a los anteriores. Entonces no le puedes dar el mismo trato que a los gobiernos anteriores. Es decir, López Obrador no tiene la catadura moral ni remotamente de Calderón, de Fox, de Salinas. Es decir, es otro tipo de personaje. Podrá cometer errores, podrá uno estar en desacuerdo con algunas de sus cosas, pero no es un ampón como aquellos, ¿no? Es decir, no es de la banda neoliberal, ¿no? Que instalaron la política de saqueo y desmantelamiento del país. Entonces el trato naturalmente tiene que ser distinto. Por otro lado también yo no pierdo de vista que es decir, es un gobierno, aunque parezca un término contradictorio, es un gobierno de oposición a una corriente mundial. Es decir, hace unos días López Obrador ya decretó el fin de la era neoliberal. Bueno, yo encantado de escuchar esas palabras, pero la verdad es que el neoliberalismo sigue gobernando el mundo. Es una política económica que se impuso desde la época de Reagan y el consenso de Washington y todo eso, desde los 80s, en gran parte del mundo, y sigue operando en gran parte del mundo. Y se ha vuelto cada vez más brutal, ¿no? El saqueo es cada vez peor, etcétera. Entonces, es decir, tal vez en México tenemos un gobierno que ya no es neoliberal, pero seguimos metidos en un contexto mundial que está gobernado por esas lógicas. Entonces es un gobierno de oposición. Y no es además cualquier cosa, es decir, los gobiernos de izquierda que ha habido en América Latina, que han intentado ir a contracorriente de estas políticas económicas que imperan, pues a ninguno le ha ido muy bien. O sea, ahí está el tema de Brasil, ¿no? Lula en la cárcel con un cargo inventado, a Dilma prácticamente le hicieron un golpe de estado y ahora tenemos ahí un fascista, un exmilitar de ultraderecha, fascista, racista, homófobo, todo lo que quieras, gobernando Brasil. Ahí está el caso de Cristina Kirchner, procesada también, Correa en Ecuador, también sujeto a juicio. Está el caso de Venezuela, que es un tema aparte, pero bueno, también, es decir, ahí está el régimen de Maduro, acosado descarada y abiertamente por Estados Unidos y por todos sus aliados en América Latina. Entonces, vamos, no hay un ambiente propicio para que un gobierno de izquierda salga avante. Es muy complicado, y mucho menos en México, pegado a Estados Unidos. Es decir, por eso digo que es un gobierno de oposición. Y yo creo que hay que entender eso. Si no entiendes eso, no estás entendiendo nada. ¿Se puede por decreto acabar con lo neoliberal cuando de pronto el propio presidente va a una casa de Bernardo Gómez, que la gente se puso como muy loca con eso?
o que de pronto dice que no se va a meter con los bancos y que la opinión vuelve a ponerse como muy turbulenta. ¿Qué piensas de esas cosas? Bueno, lo que pasa es que yo creo que él puede implementar otro tipo de políticas con una orientación más social, más keynesiano, para recuperar el término del estado de bienestar keynesiano. Y yo creo que él está implementando cosas en ese camino, ¿no? Redistribuir la riqueza para que la gente, para disminuir la pobreza, para disminuir la concentración de la riqueza, para que la gente tenga más oportunidades. Pero tampoco puede irse frontalmente contra los centros financieros, ¿no? No puede irse frontalmente contra los bancos, contra los grandes capitales, las corporaciones, no puede, porque se acaban al país, ¿no? O sea, ya hay una señal muy inquietante que es la de las famosas calificadoras financieras estas. Las descalificadoras. Sí, Moody's y Fitch y no sé qué chingados. Bueno, ya ya mandaron un mensaje amenazante, ¿no? Pues ya sabes, te bajan la calificación, y entonces si requieres un crédito internacional, pues va a ser carísimo, etcétera. Si tienen la capacidad para sabotear al país. Entonces él tampoco tiene mucho margen de maniobra en ese contexto, ¿no? O sea, puede hacer ciertas cosas, pero no puede irse frontalmente contra banqueros, contra corporaciones transnacionales, etcétera. No puede irse abiertamente, porque sería suicida, ¿no? Eso sí sería irresponsable. Uno quisiera que fuera muy radical y muy de izquierda, pero se puede lo que se puede, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, cuando tú publicas algo que es como un poco más crítico, ¿cómo te va en las redes? ¿Eres víctima también de las redes a veces? Bueno, mira, ya tiene mucho tiempo que yo aprendí que lamentablemente el debate en las redes es muy pobre, es casi inexistente. Las redes han sido tomadas pues ya sabemos, ¿no? Por troles, por bots, y los que no son troles y son bots están locos o es gente amargada, ¿no? Entonces no hay manera realmente de discutir en serio, de tener un intercambio que valga la pena en redes, sobre todo en Twitter, ¿no? Que es como la red más desaforada que hay. Yo ya prácticamente no tomo en cuenta lo que me dice la gente en Twitter, ¿no? Es decir, interactúo ya cada vez menos. De los comentarios que recibo, pues, o sea, 1 de cada 100 vale la pena tomarse en cuenta, ¿no? O sea, hablando en términos de crítica, pues todo es insulto y tonterías. Es raro aquel que te hace un comentario que uno dice, mira, sí vale la pena tomar en cuenta. Cada vez sucede menos. Entonces, pues para mí no es un parámetro ni ninguna referencia lo que sucede con mi trabajo en las redes. Sí lo pongo, sí circula mi trabajo, sí subo mis cartones, etcétera, pero ya no espero mucha retroalimentación porque está totalmente viciado eso, ¿no? ¿Dónde se estará dando más el debate serio? Bueno, yo creo que el debate serio se está dando, no sé si es debate, pero sí creo que la discusión de las ideas la están dando personajes novedosos que antes estaban ocultos por los medios tradicionales, y de pronto, después de lo que pasó el 1 de julio, que fue una verdadera revolución, pues han aparecido voces frescas que a mí realmente me encantan y que antes de veras no podíamos tener acceso a ellos, ¿no? O sea, estaban muy escondidos, gente como Gibran Ramírez, como Hernán Gómez, Abraham Mendieta, etcétera. Hay un grupo de gente que son jóvenes, además bastante jóvenes, con un discurso súper bien estructurado, ¿no? Con una actitud además que yo percibo muy honesta, muy limpia, y yo creo que ellos son los que están imponiendo un nuevo debate de las ideas y de los temas, ¿no? Es decir, además no es casual que estos personajes hagan enloquecer de furia a los comentócratas tradicionales que se desesperan con ellos, ¿no? Claro, porque esos personajes ya no funcionan. Después del 1 de julio quedó en claro, una de las primeras cosas que pasó es que esa casta de la comentocracia quedó totalmente desfasada y fuera de lugar, y ahora están histéricos porque
nadie les hace caso, entonces se Sirve inventan. para reírse nada más. Sí, y se inventan que hay una operación de troles destinados para atacarlos. No, simplemente nadie les cree. No solamente nadie les cree, sino además hay mucho resentimiento con ellos, porque se dedicaron por años, décadas, a defender y apuntalar al régimen neoliberal que fue el que destrozó el país, ¿no? Se han dedicado y siguen en eso, ¿no? Es decir, siguen en eso, siguen apoyando lo mismo que apoyaban siempre, pero la diferencia es que ya no son punto de referencia para nadie y de pronto aparecen voces nuevas y claro, obviamente los enloquece de furia, ¿no? Es decir, es ya casi histórico aquel día que Denise Dresser estalló y le dijo a Gibran Ramírez que claro, es que tú como no sabes lo que es pagar colegiaturas en dólares y no sé qué. O sea, ya totalmente la locura y el desfase total, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien. Estos personajes están abriendo Son como de transición también, ¿no? Yo creo que seguramente es un proceso que muchas personas no logran comprender ahí. Transitamos en esto también de los medios, de todo, y luego llegarán más voces, ¿no? ¿Tienen que? Sí, porque al final no podríamos salir de unos cuantos para quedarnos con estos, ¿no? Tendría que moverse más. No, claro, pero es que no es fácil. Es decir, yo, como estábamos haciendo el programa de TV UNAM, del Chamuco TV, pues invitamos a dos de ellos, ¿no? A Hernán y a Gibran. Y al tratarlos y al hablar con ellos, bueno, pues te das cuenta que es gente muy preparada, o sea, no son improvisados, no son güeyes que ayer, o sea, es gente muy preparada, Sí. Y no es fácil tampoco encontrar gente así, o sea, no se dan en maceta, ese es el problema, ¿no? Eso me lleva también a pensar de pronto con los reclamos, no solamente de los comentócratas tradicionales, sino también con los youtubers, que no son exactamente políticos, ¿no? Yo tampoco encuentro muy bien dónde poner estos youtubers así que están como muy enojados ahorita, pero si estos personajes son los que están en medio de estos dos extremos, platícanos tú qué piensas de esto que reclaman los youtubers. Considerando, fíjate, te lo estoy diciendo desde tercera persona porque el hijo del rayo nos ha metido en esas onditas. A ver, mira, yo creo que me parece que si cada quien encuentra el lugar en donde ubicarse y desde dónde hacer lo suyo, está bien. A mí me parece que el problema es que no encuentran desde dónde funcionan los youtubers, ¿no? A mí Porque no tienen la preparación de estos personajes, ¿estás de acuerdo? No, tampoco son periodistas. Tampoco son periodistas. Entonces, por ejemplo, a mí sí me molesta que pues van ahí al Palacio Nacional, arman mitotes, quieren estar en la conferencia de prensa de las mañanas y tienen ya una abierta disputa con los reporteros de los medios tradicionales. Pero a ver, perdón, es decir, los reporteros pues egresaron de la carrera de comunicación, la inmensa mayoría o todos. Uno, dos, sus condiciones de trabajo son muy diferentes. Yo nada más quiero preguntar, ¿cuántos youtubers han sido asesinados y cuántos reporteros y corresponsales han sido asesinados? Entonces, me parece que los youtubers no están entendiendo eso. Es decir, me parece que hay una situación engañosa que provocan el internet y las redes. Es un problema del internet, además es algo que se ha venido diciendo desde hace mucho. Cualquiera con una computadora con camarita se puede convertir en youtuber y se asume como periodista. Completamente equivocado. Completamente equivocado, es decir, la computadora con la camarita y el wifi no te convierte en periodista, te convierte en periodista una carrera y una trayectoria, un oficio dedicado a eso. El celular no te hace convertirte No. en fotógrafo para exposición. No, exactamente. Es decir, no olvidemos eso, el oficio de informar no es cualquier pendejada, claro. Es un oficio que es una carrera que además mientras más experiencia tengas, pues mejor lo vas a hacer. Entonces, y a mí me parece que los youtubers no están entendiendo eso. Yo por eso regreso a mi pregunta. O sea, de veras, ¿cuántos youtubers han sido asesinados en los últimos años? 0. Porque pues detrás de tu computadora no tienes ninguna amenaza. A lo mejor te llegan amenazas por mensajes, pero corresponsales y reporteros de veras, ¿cuántos han sido asesinados? Siguen siendo, acaban de matar uno en Veracruz. ¿Cuál sería la exigencia para todos estos sectores, no? Digo, evidentemente es la preparación, es evidentemente la cordura. ¿Qué más les pedirías? Pues
un sentido de la ética y un profesionalismo, ¿no? Porque también siento que hay una actitud de berrinche muy infantil. Es decir, si tú quieres un espacio, los espacios públicos, la presencia pública mediática, se gana no haciendo berrinches, sino con tu trabajo. Y el trabajo requiere profesionalismo, ética y años de trabajo, cabrón. O sea, eso, perdón, eso en cualquier oficio del mundo. Pero en este además, porque para tener éxito como comunicador, pues tienes que tener credibilidad, y para tener credibilidad tienes que comportarte de cierta manera, ¿no? No haciendo berrinches a lo pendejo. Entonces, yo siento que sí, no están entendiendo muchas cosas. Yo, perdón, pero yo desconfío mucho de los youtubers. No son referencia para mí, no me informo a través de ellos, no, no va por ahí para mí, ¿no? Pasamos de las benditas redes a qué chingados pasa con las redes. Bueno, yo, sí, el término de benditas redes jamás lo he aplicado ni lo comparto, ¿no? O sea, yo creo más bien en lo que dijo Humberto Eco, ¿no? De las legiones de idiotas que se creen ahora con derecho a opinar. Es decir, creo que lo que dijo Humberto Eco de las redes es tal cual, y de benditas no tienen mucho, ¿eh?